haciendo, el torque va aumentando, estás hablando de mayor torque. Y entonces al ir cambiando el radio, este radio que está acá, al ir cambiando el radio, pues también va cambiando ¿qué? Va cambiando el área y va cambiando también la fuerza. Ahora, ¿de qué área estamos hablando? ¿Cuál es el área de este círculo? Entonces el círculo, recuerden, el círculo se calcula de la siguiente forma, y por eso ves fenómenos de transporte. Es el valor de 0 hasta el valor de 2pi, de d teta. Después estás variando el radio, y la diferencial del radio, dnr, y va a integrar desde 0 hasta el radio total, y de ahí sacas una integral, y eso lo ves en fenómeno de transporte. Si esto es cierto, entonces estás cambiando el radio. Normalmente nosotros en fenómenos de transporte, pues ya nada más colocamos 2pi, porque la integral de d teta es la misma variable de teta, límite de superior y límite inferior, y nos queda la integral desde 0 hasta el radio de r de dnr, y se mete ahí la velocidad. Pero en este caso estamos cambiando, mientras cambia la fuerza, también cambia el área. Y entonces tienes que meter ese cambio. Y por lo tanto, entonces queda que dnf es igual a la viscosidad, el cambio de la velocidad sobre el espesor. ¿Y quién es realmente? Pues lo podemos colocar acá. Este viene siendo nuestro 2pi. Aquí lo voy a poner en rojito para que no lo confundan. 2pi, esta cosa que está acá, es nuestro 2pi ¿por qué? 360 grados. 2pi por r de dr, porque es nuestro círculo. Al ir cambiando el área, también va cambiando la fuerza. ¿Ok? Al ir cambiando el área va cambiando la fuerza. Y entonces nuestra expresión nos queda aquí, como está. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo más fácil? Eso es lo más difícil, entender que pase eso. Porque lo más fácil es, bueno, profesor, ¿y después qué sigue? A ver, si hicimos un ejercicio anterior con esa base, para convertir una fuerza en un trabajo, recuerda que aquí tienes, esta es torque, esta es la fuerza, y esta es la distancia. ¿Ok? Para convertir esta fuerza en una distancia, pero esa fuerza en en un trabajo, ¿por quién tienes que multiplicar? Por la distancia. Y entonces multiplicas otra R. Vas a multiplicar una R acá. Pues no sé si ponerlo aquí así. Yo creo que para que no se confunda, aquí vamos a ponerlo por separado. Aquí ponemos df es igual al valor de la viscosidad gradiente de la velocidad tangencial sobre el espesor, y el valor de 2pi por r por d en r. Yo quiero convertir esa fuerza en trabajo y lo tengo que multiplicar por la letra r acá y otra r acá. ¿Ya lo vieron? Y entonces ya tengo fuerza por distancia, me da torque. ¿Ok? Es decir, que aquí yo tengo esta cochinada que está acá, realmente es mi diferencial del torque. Porque ya se convirtió en trabajo. Y entonces me queda como mu, la velocidad tangencial sobre el espesor. Y aquí me queda 2pi, y me queda r por r cuadrada de d en r. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Seguro? Sí, Maldonado, digamos. Bueno, solamente una duda. Sí. ¿Cuál es la distancia para el torque? ¿Por qué directamente en R? Por ¿cómo se llama? El radio que se tiene acá. O sea, nosotros acá, recuerden que tenemos dos tipos de superficie. Sí. Una superficie que llamamos, cuando está en un cilindro, esta área se conoce como el área perpendicular, pero es el área perpendicular porque es perpendicular al esfuerzo de corte. Okay, ese es el esfuerzo de corte. Entonces hablamos de esa área perpendicular, pero ahora el esfuerzo de corte se lleva acá, el esfuerzo de corte. Entonces el área perpendicular es esta. Entonces aquí, si tú observas el esfuerzo de corte, ¿cómo se lleva? Del mínimo al máximo. Siempre se traza del mínimo al máximo. Es así, es así, es así, es así, es así. ¿Okay? Ese es el esfuerzo de
corte. Y entonces, como el esfuerzo de corte se trata siempre del mínimo al máximo, por eso nosotros tenemos que trabajar con esa área superficial, con la de las caras, con la de la superficie, sería, se puede decir que es la tapa y en este caso el fondo. ¿Okay? Cuando nosotros trabajamos con recuerden, ¿dónde las moléculas se mueven requieren mayor fuerza para moverla? Aquí. Aquí tenemos el esfuerzo de corte máximo y aquí tenemos el esfuerzo de corte mínimo. Y el esfuerzo de corte mínimo, ¿cómo se trata el esfuerzo de corte? De izquierda a derecha. Si este es el eje que está cambiando, que es el eje X, vamos a suponer, entonces la propiedad va en este eje. Nosotros, cuando va cambiando este eje, realmente al ir cambiando ¿sobre qué está cambiando? Sobre el radio. Sobre el radio. Porque el torque que está acá, no es el mismo torque que está acá ni que está acá, porque va cambiando el radio. Aquí a lo mejor tenemos un torque mínimo y un torque máximo, pero este mínimo tiene un valor. Y aquí va a estar todos los mínimos, pero aquí van a estar todos los máximos. O sea, cada uno tiene, porque son diferentes áreas. ¿Me explico? Por eso se coloca DR. Ya tenemos nosotros el esfuerzo de corte. Y entonces ahora nada más en lo que tenemos que meter es la física. En la física sabemos a qué es igual la dBt. Esta diferencial de la velocidad tangencial, pues debe de venir de una velocidad, de una diferencia de velocidades tangenciales, la 1 y la 2. En el anterior ejercicio, fíjense, había dos cilindros, uno móvil y uno fijo. Pero ¿qué pasaba si aquí teníamos un gradiente de tangencial? La tangencial 1 menos la tangencial 2. ¿Qué habíamos dicho? Que se elimina la 2. ¿Por qué? Porque no se mueve. Y ahora, aquí, ¿los dos discos se mueven? Sí. No los podemos eliminar. ¿Ya vieron? Esa es la diferencia. En uno es fijo y se está transmitiendo. Maestro, ¿por qué es el 1? Porque ese es el que está generando el movimiento. Este es el 1 y este es el 2. ¿Okay? Por eso siempre los balances se hacen. A toda acción corresponde una reacción. Y por eso cuando hablamos de capa envolvente y pones una cochinada aquí y todavía le pones aquí una capa envolvente pequeñita, dices ecuación número 1 y ecuación número 2. Ese es el que le está transmitiendo el torque, el movimiento. Aquí tenemos el 1 y aquí tenemos el 2. Aquí ¿cuál sería nosotros el 1? Esta es la impulsora y le va a transmitir al número 2. Entonces aquí físicamente ¿quién es esta? Esta es esta velocidad, esta que está acá, y el 2 viene siendo el disco número 2 y ahí va a salir una diferencia, pero nosotros todavía de ahí nos falta algo, que es la velocidad tangencial. Entonces la velocidad tangencial ¿a qué es igual? Sin el subíndice, es igual a la velocidad angular por el radio. Esto es física básica, ¿ok? Y entonces decimos que la velocidad tangencial es igual al valor de esta cochinada que está aquí, que es el radio 1 por W1, menos R por W2. Pero ¿quién es W? Por eso tienen que estudiar. W, ¿quién es? La velocidad tangencial y la velocidad angular. Y la velocidad angular son 2pi por el número de vueltas. Entonces empiezas a sustituir. Si esto es cierto, entonces la velocidad tangencial debe ser equivalente al valor de R1. Pero R1 y R2, ¿cómo son? Si tienen el mismo tamaño. Acá no crean que sale un disquito chiquito y aquí sale un discote grande. No, siempre van a salir del mismo diámetro. ¿Okay? Nunca van a cambiar diferentes. Si nosotros aquí podemos tomar esta agua. Si este fuera nuestro disco, este disco saldría saliendo acá. Se impulsa aquí. Pero acá alrededor hay otro disco, otra superficie. Y cuando requerimos de mayor superficie, se contrae y ahora se vuelve a colocar aquí y ya sale con el disco mayor. ¿Ok? Entonces, son una condición de discos. Si nosotros diseñamos algo así, es como funcionan los sistemas eólicos. No crean que
una vuelta de la hélice, no. Cuando gira una vuelta, seguramente hay en el sistema adentro, tenemos un sistema donde se mueven hasta 1000 veces esa velocidad. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos algo así como el CVT. Si esto es cierto, si esto que estamos hablando es cierto, entonces el radio 1 y el radio 2, ¿cómo son? Iguales, porque son idénticos. Nunca va a ser uno mayor y otro menor. No, porque eso truena, se quema. No, tienen que ser iguales. Entonces, si esto es cierto, aquí tenemos que el radio 1 y el radio 2, ¿cómo son? Iguales. Entonces, nada más se coloca como radio. ¿Ok? Si entonces nos quedaría, de esta ecuación que tenemos acá, nos quedaría de la siguiente forma. El radio va a ser igual a W1 menos W2. Ahora, vamos a cambiarlo porque estas W no la entendemos como ingenieros. Somos ingenieros, entonces hablamos de la angular. Entonces la delta de velocidad tangencial es igual a la R, y aquí tendríamos otra vez, sería 2pi, ¿está? 2pi por el valor del número de vueltas 1, menos 2pi por el número de vueltas 2. ¿Y qué notamos otra vez? 2pi es igual. Que son una constante, y entonces tenemos que la velocidad tangencial va a ser igual al radio, ¿verdad? Tenemos un valor de 2pi, que es una constante, y sacamos el número de vueltas 1 menos el número de vueltas 2. ¿Y esta cochinada dónde se va a sustituir? Si vamos a ver las ecuaciones, ¿dónde se tiene que sustituir? ¿Dónde nos quedamos hace ratito? Hasta acá. ¿Dónde nos quedamos? ¿Aquí? Sí, ¿no? Sí, ahí. Aquí nos quedamos, acá. ¿Dónde lo vas a sustituir? Es como si fuese, cuando nosotros en fenómeno de transporte resolvemos la condición 1, ¿se recuerda cuando obtenemos C1? Sí. Esa ecuación C1 se sustituye en la ecuación general. ¿Cuál es la ecuación general para nosotros? Exacto. Esta. ¿Y cuál es la ecuación particular? Esta. Y entonces sustituyes esta ecuación acá En la de arriba. y resuelves. Sí. Ya nada más ahorita sustituimos y resolvemos el problema. ¿Entendieron? Pero la ingeniería es eso. No es, ay maestro, mire, si ustedes nada más aprenden a sustituir, entonces nos volvemos técnicos. Los técnicos nada más son los que aplican un formulazo y ya quedó. Ya quedó. Si, por ejemplo, yo platicaba con la maestra Berta. La maestra Berta les encarga un programa en Excel, dice